Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa, con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Un saludo a todos, un saludo a los que están en la transmisión. Y bueno, siempre que me toca compartir, me emociono, me preocupo. Ay, ¿quién viene atrás? Ya ven, sentía la preocupación. Me emociono, me preocupo, me inquieto, pero sobre todo porque tengo el deseo de que Dios ponga una palabra en mi corazón para poder compartir con todos ustedes y que sea una palabra que verdaderamente la iglesia necesite. Espero que este sea el caso y que tú te sientas bien, así como me siento yo, y si no, pues bueno, dile al pastor para que no me vuelva a invitar. Bien, entrando en tema, quisiera aprovechar todos los minutos que tengo de aquí en adelante, porque no sé si el material que tengo será suficiente para este tiempo o me va a faltar o me va a sobrar tiempo, no sé. Pero bueno, saben que los que me conocen y saben mi nombre, para los que no saben mi nombre, yo me llamo Sergio Kider, y a lo largo de los años muchas personas me han preguntado cuál es la procedencia de mi apellido, y la verdad ni yo sé. En alguna ocasión le pregunté a mi abuelo Kider, como que me dio una explicación que no me convenció. Luego después le pregunté a mi papá y tampoco me convenció, como que me dijo que hubo un juicio, que porque el apellido de sus hermanos, como las actas en aquel tiempo se hacían a máquina y unos tenían un apellido con una letra, con K, con Q, con una D, con dos D, y total dice que hicieron un juicio y los hermanos unificaron el apellido y quedó como lo tengo, con K y con doble D. Así es que es un apellido pirata, o sea, lo voy a decir así. Entonces me preguntan muy seguido por eso, y eso despertó en mí un interés por investigar sobre los nombres y sobre los apellidos. Y es muy interesante el saber cómo es que se generaron los apellidos en la Edad Media. Y no tengo tiempo para hablar de eso, pero me impactó mucho saber cómo se generó que el apellido Torres, el apellido Rodríguez, el apellido Jefferson, o como le quieras llamar, cualquier apellido. Pero como que me inquietó más el aspecto de los nombres. Y pensando en los nombres, en la Biblia hay un libro que es Primera de Crónicas, donde en los primeros 9 capítulos aparece unas largas listas de nombres que a muchos de nosotros se nos hacen tediosas, se nos hacen difíciles de leer, nos aburrimos. Pero déjame te digo que estas largas listas narran la genealogía de las familias, de las naciones de Israel. Y estas largas listas de nombres nos muestran que Dios, aparte de estar, que no solamente está interesado por las naciones, sino que también está interesado en las personas, está interesado en los individuos. Y a pesar de que pueden ser más, pueden ser menos, desde Adán hasta el día de hoy han vivido billones de personas, billones de personas. A mí no me queda la menor duda que Dios, con su infinito poder, se puede acordar de los nombres y de los rostros de cada una de esas personas. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Yo creo que sí. Yo creo que Dios se acuerda de cada una de esas personas. Ahora, el conocer la trayectoria genética y también las relaciones de parentesco nos proporcionan un sentido de identidad, un sentido de herencia y un sentido de destino también. Y para el pueblo judío esto era de gran valor. Ellos le daban un gran valor a la herencia, ya que cada uno de ellos quería ser capaz de probar que era descendiente de Abraham, padre de la nación judía, ya que sólo así podían disfrutar de los beneficios que
englobaban todas las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Así que un día que tú estés leyendo Primera de Crónicas, lee estos nombres con detenimiento, lee estos nombres con entusiasmo, lee estos nombres con expectación. ¿Sabes por qué? Porque si eres creyente, todas estas personas eran nuestros antepasados. ¿Estás de acuerdo? Tenían nombres bien raros, pero eran nuestros antepasados. A lo mejor por eso te llamas como te llamas, pero eran nuestros antepasados. A lo mejor te puedes dar una idea para escoger un nombre para tu futuro hijo, sobre todo tú que te quieres casar. Puedes escoger de ahí un nombre. Y el pensar en los nombres, quiero hablarte de un versículo que despertó esta inspiración en mí para el mensaje del día de hoy. Un versículo que aparece en Apocalipsis, en el capítulo 2. Tal vez tú recuerdes, o te quiero mencionar, que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, Jesús le da un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y entre esas iglesias estaba la iglesia de Pérgamo. Y este versículo que me inspiró para este mensaje es el último versículo del mensaje que Dios le dio a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, en el verso 17. Quiero que vayamos juntos a la Biblia y leamos este versículo para empezar, pero antes de empezar me gustaría orar. Señor, pido que tu palabra esta mañana inspire en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, que juntos a todos los que estamos aquí reunidos, Señor, podamos crecer en conocimiento de tu verdad. Pero sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo siga inspirando nuestra vida para ser cada vez mejores, para obedecerte, para creerte, para avanzar y para ser llamados unos verdaderos hijos tuyos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice Apocalipsis 2:17: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Este versículo me inspiró para ponerle título al mensaje y le puse piedra fiel. Ahora, si analizamos un poquito este versículo, empieza con algo muy simple: el que tenga oídos para oír lo que dice el Espíritu, que oiga. Creo que todos tenemos oídos para oír, pero en el mensaje de Jesús Él estaba tratando de decirnos que la manera como el Espíritu quiere que oigamos es una manera mucho más profunda, una manera que impacte nuestra alma y que reconozcamos que la palabra de Dios es la verdad. Por eso dice que el que tenga oídos para oír, que escuche o que oiga lo que el Espíritu dice. Y yo veo aquí que todos tenemos oídos, solamente que la disposición para permitir que el Espíritu de Dios impacte nuestro corazón, esa es muy diferente, y esa yo no la puedo percibir desde aquí. Entonces dice así: al que salga vencedor. Esto me dice que vamos a estar en algún momento de nuestra vida envueltos en dificultades. Vamos a estar en un momento de nuestra vida viviendo problemas y pruebas que van a llegar a fortalecer nuestra fe si nosotros se lo permitimos, o pueden dejar una marca muy grave en nuestro corazón. Otra versión, la versión al lenguaje actual, dice: a los que triunfen en las dificultades y sigan confiando en mí. A los que triunfen en las dificultades y sigan confiando en mí, les daré del maná escondido. Yo no sé si tú pienses como yo, pero a mí me encantaría llegar a un momento en el que Jesús me alimente con ese mismo maná que alimentó al pueblo de Israel. Pero lo que inspiró este mensaje es esta famosa piedrecita blanca. El Señor conoce tus fuerzas y mis fuerzas. Si el Señor supiera que tú y yo tenemos muchas fuerzas, aunque algunos que otros nos vemos más fuertes, no nos diera una piedrecita, nos diera una piedrota. Pero creo que ni siquiera pudiéramos cargarla.
Creo que es una piedrecita que si en ese tiempo, cuando el Señor nos la dé, todavía traemos pantalón o traemos bolsas, a lo mejor la podemos traer en nuestro bolsillo y en todo momento para recordarnos cómo nos ve Dios. Es esa piedrecita blanca que vamos a portar cada uno de nosotros. Pero déjame entrar un poquito en contexto de esta iglesia de Pérgamo a la que Jesús les escribió todo esto. La ciudad de Pérgamo estaba construida sobre una colina alta que la hacía una fortaleza natural. Una colina alta en la región circundante donde se encontraba. Era moderna para su tiempo, pero también era el centro de 4 sectas que rivalizaban con Éfeso en cuanto a la adoración a los ídolos. Ahora, si aplicamos eso a nosotros, podemos decir, bueno, eso fue en aquel tiempo. Ciudad Juárez no está en una colina. Ciudad Juárez no es una fortaleza natural. Ciudad Juárez, aunque la quiero mucho, no es una ciudad moderna. Pero ¿qué de las 4 sectas? Creo que en Ciudad Juárez hay mucho más de 4 sectas que adoran a dioses y deidades que no son Dios. Y que esto le infunde a la iglesia una presión muy especial en la que algunos de nosotros batallamos para salir vencedores. El dios principal de Pérgamo estaba representado por una serpiente que era conocido como el dios de la sanidad. Y muchas personas acudían a Pérgamo en busca de su sanidad de parte de este dios. Y yo no sé si debido a eso, pero Pérgamo también era conocida como la ciudad donde Satanás tiene su trono. Rodeada de este culto a Satanás y al emperador romano, la iglesia, los creyentes en Pérgamo, los cristianos que vivían en Pérgamo, estaban en todo momento bajo una opresión. Pero a pesar de vivir de esa manera, ellos nunca quisieron negar a Cristo. Sentían mucha presión, pero ellos reconocían que Jesucristo era su Dios y era su Salvador. A pesar de que en todo momento los miembros de su iglesia estaban en riesgo de ser sacrificados, como sucedió con uno de ellos de nombre Antipas. Y si somos honestos, nunca será fácil permanecer firmes en contra de las fuertes presiones y de las fuertes tentaciones que nuestra sociedad nos impone. Tal vez no estemos nosotros envueltos en actividades o en fiestas idolátricas, pero ¿qué tal si tal vez estamos permitiendo la pornografía, el pecado sexual, el chisme, el engaño, la mentira? Y sin el afán de hacer sentir mal a nadie, creo que en este momento, en este punto, es bueno que todos busquemos la manera de fortalecernos y de no caer en estas tentaciones, a pesar de sentirnos personas que somos de mente abierta. Porque a veces el creer que tenemos una mente abierta nos lleva a tolerar todo esto. Pero todos estamos expuestos a tentaciones y a presiones que nos impone la sociedad. No importa tu estado civil, puedes estar casado, puedes estar soltero. Estamos propensos a caer en cualquiera de estas tentaciones debido a que vivimos en un mundo caído y también debido a los errores o a las fallas y descuidos que a veces cometemos. Pero la manera como abordamos este tipo de situaciones o estas experiencias determinará nuestro deseo de agradar a Dios y de buscar su restauración, ya que tales eventos o nos dejarán una herida muy profunda en nuestro ser, o puede ser la experiencia más enriquecedora que nos lleve a crecer. Y quisiera hablarte
de la manera incorrecta de cómo reaccionar ante una falla cometida, ante un pecado, ante una desobediencia a Dios. Quiero hablarte de una historia que aparece en la Biblia, en Primera de Samuel. Es esta historia que tiene que ver con la vida del rey Saúl. El rey Saúl, en su momento, en este capítulo 15 se narra cómo recibió una instrucción de parte de Dios para ir y destruir al pueblo de Amalek. Una instrucción muy precisa de deshacerse de todo: las mujeres, los hombres, los niños, los recién nacidos, los animales, de todo. Esta instrucción la recibió Saúl de parte del profeta Samuel. Saúl aparentemente recibió estas indicaciones de una manera muy clara y él dio pie a esta tarea. Reunió a todo su ejército. Dicen que eran como 250,000 hombres aproximadamente. Ellos les hicieron una emboscada, dice la Biblia que en un barranco. Pero una vez que los emboscaron, ellos decidieron dejar con vida al rey de Amalek y a todas las cosas que tenían valor, los animales más gordos, lo que ellos consideraban que podía serle útil, que podía serles útil. Pero Dios había dado la instrucción de deshacerse de todo por completo. Dios, que se da cuenta de todo, por más que nos escondamos, se dio cuenta que no se llevó a cabo su instrucción precisa. Habló con Samuel, le expresó su frustración. Samuel se molestó tanto que se acercó a Saúl para confrontarlo. Y quiero leer esto a partir del verso número 13. Voy a leer del verso 13 hasta el verso número 30. Dice así el verso 13: Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones de mi Señor. En todo esto que voy a leer, quiero que resaltemos, que me ayudes a resaltar 4 características que demuestran un falso arrepentimiento. Vuelvo a leer el verso 13. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. La primera característica de un falso arrepentimiento: negar el pecado. Saúl negó que había cometido un pecado, negó que había desobedecido a Dios. Los que somos descubiertos en algún momento de nuestra vida en una falla, en un error, en un pecado, casi siempre, y no quiero generalizar, lo primero que hacemos es negarlo. Sigo leyendo el verso 14. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. La segunda característica de un falso arrepentimiento: aceptar el pecado, pero culpar a otros. Cuando cometemos un error, también es muy común que culpamos a otros. Es que fueron mis amigos los que me invitaron, me insistieron tanto, yo no quería ir, ellos me pusieron mucha presión. Es que si no iba, son mis compañeros del trabajo, ¿qué van a pensar de mí? Me la iban a regar al otro día constantemente, iba a quedar mal delante de todos ellos. Sigo leyendo, verso 16. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios.
reforzando la segunda característica de aceptar el pecado pero culpar a otros, parecería que fuera muy fácil que un ejército hiciera lo que quisiera sin la instrucción del rey, ¿no creen? Sigo leyendo. El verso 22 dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. La tercera característica de un falso arrepentimiento: reconocer que has pecado, pero poner excusas. También esta es otra cosa muy común. Ponemos excusas después de que cometemos el error. Decimos: es que estaba cansado, es que la mujer con la que pequé, tú no sabes, me acosaba tanto. Podemos poner miles de excusas a nuestros errores. Sigo leyendo, verso 26. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor te ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. La cuarta característica de un falso arrepentimiento, y es la última de este pasaje, es esta. Por un lado, se acepta el pecado, se acepta la culpa, se acepta que no sirven justificaciones, pero no se quiere ser avergonzado. Cuando se comete un error, se necesita mucha humildad para reconocerlo, sin importar que seamos avergonzados. No se diga cuando formamos parte de una actividad importante de la iglesia y no queremos que nos destituyan, no queremos que se den cuenta. A veces hasta preferimos, si es un problema de familia, si es un problema de pareja, decidimos: vamos a arreglarlo entre nosotros. ¿Para qué contarle nuestros problemas a otros? Es porque no queremos ser avergonzados, como le sucedió en este caso a Saúl. Pero regresando a esta historia, Saúl pensó que había obtenido una gran victoria sobre los amalecitas, pero Dios vio todo lo contrario. Saúl lo había desobedecido y después engañó a Samuel acerca de los resultados de la batalla. Quizás pensó que su mentira nunca iba a ser descubierta, o lo que había hecho no estaba tan malo, pero en realidad Saúl se estaba engañando a sí mismo. La rebeldía contra Dios, déjame decirte que es quizás el más serio de todos los pecados, porque en la medida que una persona se rebela contra Dios, cierra las puertas al perdón y a la restauración. La rebeldía y la arrogancia son pecados graves. Son incluso más graves que ser independientes, o incluso son más graves de tener un carácter muy fuerte. Y la Escritura las compara con la adivinación y con la idolatría. Pero déjame aclarar esto: Dios no estaba rechazando a Saúl como persona, no lo estaba rechazando así, porque el rey Saúl todavía podía buscar el perdón y restaurar su relación con Dios, pero ya era demasiado tarde para devolverle su reino.
Hace algún tiempo yo escuché decir a una persona de aquí de la iglesia que en este lugar no hablábamos de pecado, que solamente hablábamos de la gracia. Y cuando una persona peca, cuando una persona desobedece a Dios regularmente, dicen: caímos de la gracia. Pero creo que cuando una persona peca y se arrepiente genuinamente, cae sobre la gracia, cae en esta gracia restauradora que puede recuperar matrimonios, que puede recuperar tu salud, que puede recuperar tus relaciones, que puede hacer que recuperes tu trabajo. Porque la gracia de Dios está disponible para todos nosotros, si nos arrepentimos genuinamente, por supuesto. Un tiempo después, y creo que todos conocemos esta historia, la historia ahora de David, muy contraria a la historia de Saúl, porque conocemos un evento y un tiempo en el que David cometió pecado de adulterio con Betsabé y fue confrontado también por un profeta de Dios de nombre Natán, quien lo guió al arrepentimiento, quien le dijo unas palabras precisas de parte de Dios y lo inspiró tanto a escribir incluso algunos salmos tan bellos como el Salmo 51, ese salmo al que me encanta a mí acudir cada vez que siento que cometo un error, que le fallo al Señor, porque de esa manera lo oro y reconozco que he pecado contra Él, que soy un pecador de nacimiento, pero le pido perdón y me arrepiento. Y creo que esto es algo que todos necesitamos: arrepentirnos genuinamente de nuestras fallas y volver al Padre, reconocer que su gracia es infinita y está esperándonos en todo momento. Por hablar de ese pecado, el adulterio es un problema que golpea muy fuerte a las familias, y estoy seguro que la iglesia no está exenta de esto. Y tendremos siempre la opción, como David, de arrepentirnos genuinamente, o como Saúl, de poner excusas. Es que estaba tan cansado, es que pequé porque tenía tanta actividad, es que pequé porque me acosaban tanto. Podemos poner miles de excusas. Lo cierto es que la integridad no depende de más o menos actividad, ni tampoco depende de la actitud que tomen otras personas. La integridad se basa en una honestidad firmemente arraigada en principios y en valores, y en hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Porque al caer en adulterio, te recuerdo por si no sabías, rompemos el pacto de fidelidad que hicimos con nuestras esposas. Pero aparte de eso, le fallamos a Dios, pecamos contra Dios, como dijo David, pecamos contra Dios y necesitamos ser perdonados por Dios, y necesitamos también perdonarnos a nosotros mismos primero, para después buscar una restauración con nuestras parejas, con nuestra familia. Pero si nos levantamos sobre las cenizas de un arrepentimiento genuino y comenzamos a caminar apoyados en la misericordia de Dios, estoy seguro que el Señor va a levantar cada uno de esos pedazos rotos y va a hacer de ello una obra de arte. Mi intención no es hacer sentir mal a nadie. Tengo fama de hablar muy directo. Hasta ahorita Gisela dijo que se pusieran casco, y sí veo que varios traen casco. Mi intención es que acudamos al arrepentimiento. Hace muchos años, cuando Dios me alcanzó, recuerdo que despertaba muy de madrugada y devoraba grandes porciones de la Biblia. Era sorprendente porque era más joven y me levantaba muy temprano, algo que no es natural en un joven.
Ahorita lo hago y mi esposa dice: es que ya estás viejillo. Pero me levantaba tan temprano y devoraba la Biblia. Y tengo que reconocer que tenía en mi haber varios héroes, pero todos esos héroes poco a poco fueron sustituidos por personajes bíblicos, como Moisés, como Sansón, como David, por mencionar algunos. Pero tuve que crecer en edad y en conocimiento bíblico para reconocer que Abraham había mentido, Jacob había robado, Moisés había cometido homicidio, David había sido adúltero, Salomón había estado con muchas mujeres, Sansón casi hizo lo mismo, Elías tuvo depresión y deseó morirse, y Jonás desobedeció, solo por mencionarte algunos. Y por mucho tiempo rondó por mi cabeza esta pregunta: ¿por qué Dios permitió que las historias más oscuras de nuestros héroes favoritos quedaran en la escritura? ¿A qué padre le puede gustar que todo fuera leído, los actos más vergonzosos de sus hijos fueran leídos? ¿A qué padre le pudo haber gustado eso? Y la respuesta puede ser muy obvia, aunque no nos guste a todos. Pero yo creo que Dios permitió que todo esto quedara registrado para que tú y yo reconociéramos que esos personajes eran seres humanos como tú y como yo, y para que el resto de sus hijos pudiéramos aprender de sus victorias, pero especialmente que aprendiéramos de sus derrotas, porque ellos fallaron, pero se levantaron, se arrepintieron y siguieron adelante. Y el tiempo que tengo de ejercer como pastor, me queda claro que no me da la libertad de hacer cualquier cosa. Claro que no, eso lo sé, pero me hace estar convencido de que la iglesia no es una comunidad de santos donde el pecado escasea. La iglesia es una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Y donde el más santo entre todos nosotros no es el que se jacta de decir que nunca ha pecado. El más santo entre todos nosotros es el que tiene el valor de reconocer su error. Es el que tiene el valor de decir: he pecado contra Dios y me arrepiento, no importa que me avergüence. Ese es el más santo, ese es el que creo yo que es un verdadero cristiano. No el que anda ocultando su vida, viviendo una doble vida por ahí, por acá. No, ese no. Ahora, ¿te acuerdas de la pequeña piedrecita blanca? A mí no me queda claro qué es esa piedra blanca, ni me queda claro qué es ese nombre que va a tener cada una de ellas. Pero lo que sí me queda claro es que cada una de ellas llevará el nombre de cada persona que cree en Cristo, y que nosotros como creyentes, mientras tengamos vida, mientras estemos aquí en esta tierra, con la ayuda de Dios podemos buscar en todo momento agradarlo y obedecerlo, hacer todo lo que esté posible a nuestro alcance para que esa piedra tenga el verdadero nombre que Dios quiere que lleve, no el que tú y yo queremos. Tal vez yo quisiera que mi piedra dijera compasivo, amoroso, tierno, amable, misericordioso, generoso, pero no sé qué Dios quiera ponerle a mi piedra. Sí creo que esas piedras serán la evidencia de que una persona ha sido aceptada por Dios y declarada apta para recibir
la vida eterna. Eso sí lo creo. Y creo que tú y yo podemos trabajar mucho en eso. Podemos con nuestros actos esforzarnos porque el nombre que esté ahí sea un nombre digno para Dios. Si te gustó este mensaje, síguenos en redes sociales para ver más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como adorar juntos en persona.